Hola, 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 ¿cómo están, centinelas? Hoy en este nuevo vídeo para el canal, seguramente ya lo vieron ahí en el título del día de hoy, pero vamos a hablar sobre el Wi-Fi 7, esta tecnología que ya tiene su tiempito, a decir verdad, pero vamos a aprender más sobre ella. Em, y bueno, al principio inició esta tecnología en el 2024, en enero, en el día 9 de 2024 en enero. Pero esta tecnología trae unas nuevas mejoras, unas nuevas mecánicas que mejora bastante el rendimiento y la eficiencia y el alcance que tiene el internet en nuestro hogar. Bueno, principalmente el Wi-Fi 7 es mucho mejor en la parte del rendimiento y de la banda ancha y de la eficiencia con respecto al Wi-Fi 6 y también al Wi-Fi 6E, que también traerá nuevas tecnologías, nuevas mecánicas, como anteriormente he dicho, que va a ser la primera mecánica que trae, tampoco que son tantas, pero la primera mecánica que trae o la nueva tecnología es el MLO, que es el Multi-Links Operation. O sea, vamos a tener múltiples canales a la misma al mismo tiempo, vamos a decirlo así. Y esto lo va a facilitar en muchas cosas que ya a continuación les voy a hablar más sobre el MLO. Pero primero vamos a ver qué es el MLO un poquito más profundo. Bueno, principalmente el MLO es una solución para optimizar la generación de canales. O sea, la generación de canales en sí sería como cada persona tiene un canal en nuestra casa, tiene sí, como un switch a donde se puede activar y desactivar dependiendo si lo conectas o no al mismo router. Y lo que hace esto es que podemos conectarnos a múltiples conexiones al mismo tiempo, para hacer que, dependiendo de la distancia y dependiendo de la cantidad de internet que necesitemos, podemos conectarnos automáticamente, eso es lo que dice aquí, automáticamente para tener menos latencia con estas múltiples bandas al mismo tiempo. ¿Y por qué múltiples bandas? Bueno, eso ya vamos a verlo con la comparativa de qué canales tiene el Wi-Fi 6. Y con esos mismos canales vamos a poder conectarnos simultáneamente. Que no sé cómo lo harán exactamente, pero posiblemente será que se vaya a ir conectando y desactivando algunos canales dependiendo de la distancia que tengamos del router y también de la configuración que anteriormente le hayamos puesto a él. Y bueno, ¿qué canales, qué frecuencias, bueno, qué canales en sí tenemos tenemos en el Wi-Fi 7? Bueno, principalmente la vieja confiable, uno de los más antiguos pero más utilizados también, que sería la frecuencia o los hercios, gigahercios, de 2.4 gigahercios. También vamos a tener una mayor mejora en el internet para el 6 gigahercios y también el 5 gigahercios. Y también que en teoría este estándar puede alcanzar a los 48 gigabytes, que sería 4 veces más a comparación del Wi-Fi 6 o del router de Wi-Fi 6, que solamente llegaba a 10 gigahercios. Y también vamos a tener una mayor capacidad en la banda ancha que nosotros tenemos a comparación de Windows, del Wi-Fi 6. Bueno, el Wi-Fi 6 tenía una velocidad o una tasa de velocidad de 160 MHz por segundo, o sea, megahertz. Y también el Wi-Fi 7 tiene a comparación del Wi-Fi 6 una mayor cantidad, creo que es el doble, si no mal lo he calculado, de el 320 megahertz. No, no, no por segundo, perdón, ahí sí me equivoqué, pero megahertz.
Y también cómo vamos a lograr una mayor frecuencia de esos datos y también esa mayor capacidad entre ellos. Bueno, tenemos a Mimo. Sí, se llama así. Esta nueva tecnología o una más actualizada a comparación de las anteriores que se llama Mimo, sí. Es un hombre que hace de Mimo en nuestro wifi. Bueno, lo que hace esto es que sean múltiples entradas y múltiples salidas, y en inglés sería múltiples input, outputs, o sea, así. Por eso es que se llama Mimo. Y lo que nos permite esta nueva tecnología es que tengamos una mayor capacidad a la hora de enviar los datos, que tengamos múltiples entradas y múltiples salidas a comparación del Wi-Fi 6, porque el Wi-Fi 6 tenía solamente 8 flujos de entradas y salidas, pero el Wi-Fi 7 tiene 16. O sea, a comparación del anterior, tiene bastantes más, con una mayor capacidad de dispositivos conectados y mayor eficiencia para con ellos. Que también esta nueva tecnología, que el MIMO, con cada flujo nos va a permitir, o con cada canal, con cada puerto, no sé cómo lo quieran decir, pero nos permitirá una mayor frecuencia de datos de entrada y de salida. Esto es lo que nos va a permitir es que podamos recibir más datos y enviar más datos a través del mismo Wi-Fi, haciendo que nuestra carga y descarga de datos en nuestros dispositivos sea mucho mayor a comparación del Wi-Fi 6. ¿Y qué quieren hacer con este Wi-Fi 7? ¿Para qué tecnologías en específico y no en específico se ha hecho? Bueno, principalmente para ver videos 4K. Sí, eso mismo. Lo que has escuchado. Para ver videos 4K, 8K y también para el metaverso. Y también para las personas que quieran jugar o que quieran hacer contenido en juegos, que es para las personas que vayan a utilizar más el internet para hacer streaming. También para eso. O sea, para tener una mayor frecuencia y menos interrupciones a la hora de jugar o de subir algún contenido a las plataformas, a la plataforma morada y también a la plataforma de YouTube, entre otras. Pero es para tener una mayor eficiencia a la hora de jugar con menos latencia y también subir contenido con mayor eficacia. Entonces, bueno, centinelas, esto es un contenido más o menos cortico, pero me interesa saber si ustedes ya sabían sobre esta nueva tecnología, bueno, nueva entre comillas, pero y qué me haya faltado, qué me haya pasado por alguna situación. Pero quiero saber ahí en los comentarios si qué te ha parecido, si me faltó algo por decir, y si tienes el Wi-Fi 6 o el Wi-Fi 7, ¿qué otras comparativas o qué otras cosas has notado que me haya faltado aquí? Entonces, bueno, hasta la próxima, centinelas. Chao.